en un discípulo y cómo hacer que ese discípulo entre a un proceso de discipulado para enseñarle las cosas como decíamos en Mateo, ¿verdad? El Señor a todos les dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, o sea, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces el Señor nos quiere mandar también a que nosotros podamos discipular, pero Él nos quiere dar herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que vamos a utilizar para discipular a estos nuevos creyentes? Dice, las disciplinas espirituales son herramientas que Dios usa en nuestra vida para ayudarnos a crecer más profundamente en nuestra relación íntima con Él. La palabra disciplina se define como entrenamiento que se necesita para producir un carácter o patrón de comportamiento determinado. Dios quiere que nosotros podamos tener eh, una intimidad con Él a través de qué? De la oración, de de la obediencia y a través de la Biblia. A través de la Biblia podemos conocer cuáles son las promesas, cuáles son las cosas que el Señor quiere cambiar, cuáles son los mandatos que el Señor me ha dado, para poder conocer también la respuesta de Dios para nuestra vida. Y una de ellas es la oración. Eh, bueno, en la clase cuando estábamos haciendo el taller, todos pensábamos, ¿verdad? ¿Quién fue esa persona que nos pudo introducir? Y ustedes decían, bueno, mi hermano, en el caso de Alejandro, en el caso de Catherine, decía mis papás. Ellos quizás hicieron los primeros pasos y nosotros fuimos tras ellos, pero durante ese momento de creer y entrar a ese tiempo de discipulado también aprendimos a orar. Todos creo que aquí sabemos cómo orar, ¿verdad? Porque fue algo que lo aprendimos. Quizás antes pensábamos que teníamos que tener palabras bien finas para acercarnos al Señor, pero después nos enseñaron que no, que la oración es una comunicación con el Señor donde yo tengo que expresarle al Señor cómo yo me siento, donde puedo rendir al Señor mi vida, donde yo puedo conversar con el Señor a través de la oración. Entonces, el nuevo creyente necesita entrar en ese proceso donde también él necesita aclarar qué es la oración, que la oración es la comunicación con el Señor. Y dice la oración nuestra profundidad de intimidad con Dios está directamente relacionada con el tiempo que pasamos con Él. En la disciplina de la oración, en Salmos 27, Dios nos dice que busquemos su rostro. Al discipular a los demás, es importante enfatizar la práctica de todos los aspectos de la oración que hemos discutido en la sección de intimidad. La relación de la oración es la de la comunión con el Padre y profundizar en nuestra comunicación con Él. Nuestros discípulos se sorprenderán de la fidelidad de Dios a medida que somos fieles para orar. Muchas veces las personas solamente cuando tienen problemas se acercan al Señor, ¿verdad? Pero cuando usted y yo encontramos a esa persona que vamos a discipular, también tenemos que enseñarle que la oración es más que eso, es más que solamente acercarse al Señor cuando yo quiero pedirle algo, es más que pensar, ah, si no oro, el Señor me va a castigar. Miraba un meme, ¿verdad? Que dice está el cerebro y le pregunta a la persona, ¿ya vas a dormir? Y ella dice, sí, y le pregunta el cerebro, ¿y sin orar? ¿Y qué pasa si esta noche viene el Señor? Entonces la persona se asusta, ¿verdad? Entonces la oración es más que esto, es más que tener temor, y será que si hoy no oro y viene el Señor me voy a quedar. No, la oración es poder comprender quién es el Señor, de poder saber, ah, en oración yo le presento esa necesidad al Señor, o le presenté este deseo, o este anhelo, o esa meta que yo tenía y el Señor me dio estrategias para poder hacerlo bien o el Señor lo cumplió, estaba pidiendo un milagro y el Señor lo hizo. Entonces, la persona se va a dar cuenta de la fidelidad del Señor cuando en oración ellos presentan esa necesidad al Señor y después ven que esa necesidad fue suplida por el Padre. Entonces, también tenemos que enseñarle que la oración es la comunión con Dios, donde yo me acerco al Señor para presentar quién soy yo, para hablar con el Padre y para que podamos ver la fidelidad del Señor en todas las cosas que nosotros le pedimos a Él o que le presentamos a Él. Siguiente paso para que el nuevo creyente también pueda hacer es la Biblia. A ver.
La Biblia dice, profundizar en la palabra de Dios es la marca de un discípulo. En su carta a Timoteo, Pablo aconsejó a sus discípulos con la siguiente palabra: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, tenemos cómo nuestros discípulos van a usar la palabra de verdad si no la conocen. Necesitan ir a la Biblia y conocer cuál es la verdad del Señor en la Biblia para poder utilizarla. Pablo, a través de ese consejo, estaba mandando a Timoteo a que fuera a leer, estaba mandando a Timoteo a que fuera a estudiar. Entonces también tenemos que llevar a nuestros discípulos a que ellos puedan estudiar la palabra del Señor. Y vamos a aprender cinco cosas que ellos van a hacer mediante leer en la Biblia. Número uno, la meditación, la memorización, el estudio, la lectura y escuchar. Entonces, número uno, en la meditación, bueno, yo recuerdo que cuando nuestro pastor nos enseñó a cómo desarrollar nuestro devocional, íbamos a la Biblia, ¿verdad? Y leíamos un capítulo, pero no es como que, ya lo leí, ya, pastor. No, él nos ponía a meditar. Lea una y otra y otra y otra vez hasta que usted sienta que el Señor le está hablando. Entonces, enseñarle a la persona que no solamente es como ir y leer un cuento, no, a que la persona pueda buscar un versículo de la Biblia, si es posible un libro, y quizás usted elige, bueno, vamos a empezar con Salmos, entonces Salmos 1, y vamos a leer y a leer y a leer el Salmo 1, y vamos a meditar y a tratar de profundizar para que el Señor pueda hablar a nuestra vida, y cuando más leemos, descubrimos cosas, también a que podamos memorizar. Hay una parte quizás que le gustó del todo el capítulo, me gustó el versículo 2, entonces lo voy a memorizar. ¿Para qué? Para que en tiempos difíciles podamos traer eso a memoria. Si nosotros memorizamos, los versículos se nos van a venir quizás en lo que estamos orando. A mí me ha pasado que a veces estoy orando y me acuerdo de un versículo y lo digo. Por ejemplo, ¿verdad? Que digamos, em, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, en oración, Señor, es cierto, contigo estoy crucificado, entonces ese día quiero rendir mi vida a ti. Quiero que seas tú el que vivas en mí, quiero que seas tú el que gobierne mi vida. Entonces, ¿cómo también esa oración va a ser más efectiva, va a ser más fluida cuando yo empiezo a memorizar? También el estudio de la palabra. No vamos a leer estos versículos que están aquí por falta de tiempo, pero sí que podamos estudiar la Biblia. Es bueno buscar otras fuentes, es bueno también buscar otras versiones, que podamos meditar en la lectura. Lectura también, hace su devocional, pero en la tarde dice, bueno, voy a hacer mi devocional con salmos. Cada día voy a leer un salmos, pero también en la tarde dice, no, pero también quiero leer la Biblia, voy a empezar leyendo la Biblia este año, entonces por la tarde puede leer Génesis como parte de su lectura. Y también es bueno escuchar al Señor, porque el Señor también habla a nuestra vida a través de su palabra. El Señor también quiere responder a nosotros a través de su palabra, entonces en la Biblia yo también voy a aprender a escuchar. Y la otra parte es la obediencia. Ya le enseñamos a la persona a orar, ya le enseñamos a la persona a leer, pero ahora tenemos que enseñarle también a la persona a ser obediente. Y dice, la palabra de Dios nos dice que si obedecemos su voz, seremos bendecidos y ungidos. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, él es de su exclusividad posesión como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para lord y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo y Jehová tu Dios como él ha dicho. Amén. Entonces también la obediencia. Necesitamos, bueno, la persona ya aprendió a leer, ya aprendió a orar, pero también a leer la Biblia, perdón. Entonces, cuando lee la Biblia también hay cosas que el Señor nos manda hacer.
y tenemos que aprender a ser obedientes. Digamos, si un día nuestro discípulo llega a pegar con el capítulo de Mateo donde el Señor nos manda ir a ser discípulos, la persona va a obedecer a ese mandato. No es si quiero voy a ir, no. El Señor me está diciendo, ve y haz discípulo, entonces el creyente también va a tener obediencia para obedecer a ese mandato. No va a decir, ah, Señor, heme aquí y envía a aquel. No, va a decir, heme aquí y envíame a mí. El Señor me está mandando a que yo vaya y lo haga. Y lo va a hacer. Entonces necesitamos enseñarle esas tres cosas. Y el último taller que tenemos aquí dice cristianismo a fondo. Y le ha desarrollado una herramienta de discipulado basada en 8 valores fundamentales para ayudarte a discipular a otros cristianos. Amén. Entonces, también hay una herramienta de discipulado y es la que estamos aprendiendo ahorita, ¿verdad? Tenemos que también, ya pensamos cómo otro hizo para introducirme a mí, pero ahora pensemos, usted también puede ser parte de la lista de otra persona. En algún momento usted puede pensar, ahora ya aprendí en el discipulado ILE, ya estuve en este entrenamiento y cuando usted se gradúe, usted pueda pensar, ahora, ¿quién puedo meter para que pueda aprender en esto? Y usted puede introducir a otras personas. Usted puede formar parte de la lista de otra persona, que cuando otra persona piense en quién utilizó el Señor para que yo le conociera o para que yo me convirtiera en discípulo, también es el nombre de Alejandro, también es el nombre de Catherine en el pensamiento, en el corazón de otra persona, porque no tenemos que ser discípulos que se quedan con todos, que engordan, engordan, engordan de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento de la palabra del Señor y todo se lo queda, que nada quiere compartir, no. Eso por eso se llama multiplicación por discípulo. Nosotros nos tenemos que multiplicar. Y algo clave, el fundamento de esa enseñanza era que Dios andaba buscando hombres y mujeres que fueran efectivos en el discipulado. Entonces nosotros tenemos que multiplicarnos y tenemos que discipular a otros. Ahora tenemos también un taller similar al que hicimos al inicio. Este taller también se los voy a pedir que lo puedan hacer y quiero pedirles de favor, bueno, mi esposo ha estado pidiendo en todas las enseñanzas, que al terminar nuestra clase, al final de cada clase hay un taller, que usted lo puede hacer en su cuaderno o si usted puede imprimir el material, usted puede hacerlo en el material y nos pueda mandar fotos, porque nosotros también esto lo evaluamos su participación, evaluamos que usted se haya conectado, pero también queremos ver que usted está poniendo en práctica cada una de las clases. Entonces le voy a pedir que puedan elaborar esas 2 líneas de tiempo y que nos puedan enviar una foto para poder evaluarla y podamos pensar, ¿verdad? En esta va a ser así. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner a la persona que usted que lo introdujo a usted, pero también vamos a poner una persona a la cual nosotros hemos pensado hemos escuchado esa clase que nosotros queremos discipular. Yo sé que todos aquí conocemos una persona que usted dice, ah, me gustaría discipular a tal persona. Entonces yo quiero que ahí usted pueda pensar ahorita a quién le gustaría discipular. Y si quieren, lo podemos compartir ahorita. ¿A quién le gustaría discipular usted o quién el Señor trajo a su mente o a su corazón para que usted empiece a discipularlo o para que usted empiece a enseñarle a orar, enseñarle a leer la Biblia, enseñarle sus primeros pasos de fe? Amén. Les voy a dar unos segunditos para que puedan pensar y luego vamos a compartir. Si ustedes pudieron pensar en una persona que usted dice, ay, mientras recibía eso pensé en tal persona, me gustaría ser parte del crecimiento de esa persona, de los primeros pasos de esa persona, que esa persona pueda conocer y pueda ser introducida así como alguien lo hizo conmigo. No sé si ya pensaron en alguien, Katherine o Alejandro, cualquiera de los dos que quiera compartir. Sí, yo creo que sí. A ver. Eh, es un joven, la verdad. Yo estoy ya hace unos meses
impartiendo clases de inglés en la iglesia con pues personas de la iglesia